Vamos a la palabra en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. El Señor me dio este mensaje hace un par de días. Decía, bueno, voy a ir, no sé si volver a Efesios o esperar ya que esté restaurado. Hoy es el Día de los Padres. Dije, pues vamos a hablar hoy del Padre. Pero no vamos a hablar de ti, Padre. Vamos a hablar del Padre Celestial. Vamos a hablar del Padre Celestial. Pronto estaremos hablando a los hombres. Pronto en la serie de Efesios tendremos mucho que decirle a los hombres en especial. Pero hoy queremos hablar acerca del Padre Celestial. Hemos titulado este mensaje, El gozo del Padre. El gozo del Padre. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que a ti como padre te traen gozo. Yo me pregunto cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que a ti te traen gozo, alegría? Estoy seguro que en este día tu familia, por ser el Día de los Padres, va a ser alguna de esas cosas que te traen gozo, que te traen alegría. Pero en esta mañana queremos preguntar, ¿qué le trae gozo y alegría al corazón del Padre Celestial? ¿Has pensado en eso? ¿Será que nosotros podemos saber qué le trae gozo, qué alegra, qué regocija el corazón de nuestro Padre Celestial? Lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer un pasaje, un capítulo que es largo, pero después vamos a hacer algunos puntos y algunas aplicaciones. Pero vamos a leer todo el capítulo. Es una parábola que tiene 3 historias. Algunos quizás dirían que son 3 parábolas, pero a mí me parece que es una parábola con 3 historias, las cuales las 3 tienen el mismo punto o la misma enseñanza, y es enseñarnos, revelarnos lo que alegra, lo que trae gozo a los cielos, al corazón del Padre. Lucas capítulo 15, comenzando en el versículo 1, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas de plata, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre Santo, permite que hoy podamos ver tu corazón, el corazón del Padre. Oh Señor, abre nuestros ojos hoy a tu corazón y que la visión de lo que te alegra, de lo que te regocija, de la fiesta, cambie y transforme nuestras mentes, nuestra visión, y que podamos salir de aquí hoy afectados, llenos del entusiasmo y de la alegría que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si yo les preguntara ahora, ¿qué es lo que alegra el corazón del Padre? ¿Qué ustedes dirían? ¿Han podido ver en esta escritura qué es lo que trae alegría al corazón del Padre? Lo podemos ver en esta parábola en 3 versículos que acompañan a las 3 historias de la palabra. El versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 10 de la próxima historia, así os digo que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 32 de la tercera historia, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué trae gozo y alegría al corazón del Padre? La alegría de buscar y hallar lo que se había perdido. La alegría de buscar y hallar lo que se había perdido.
perdido. Esa es la enseñanza de la parábola. El Padre se alegra, y por supuesto Jesús, que hace todo lo que hace el Padre y que se regocija con el Padre, también se alegra en buscar y en hallar lo que se había perdido. Hay una fiesta en los cielos. ¿Cuándo ustedes recuerdan ese corito? Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Aquí dentro de mí hay una fiesta, fiesta, fiesta. Y me salvó. Esa fiesta en los cielos ha venido ¿a dónde? Al corazón de los perdidos. Y esa es la fiesta que el Hijo de Dios vino a compartir, vino a revelar, vino a descubrir el corazón del Padre. Y alguien puede decir, ¿y por qué tanto énfasis, pastor, el Señor, en hablar acerca del regocijo del Padre? Acerca de buscar y hallar a los perdidos. Esto lo vamos a poder ver más claro cuando veamos el contexto en el cual Cristo habló esta parábola y otras. Vayamos al capítulo anterior, el capítulo 14. El capítulo 14 de Lucas dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. El Señor Jesús en un día de reposo había entrado a una fiesta, a un banquete, a una comida. ¿A cuántos les gustan las fiestas, los banquetes y las comidas? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Nosotros los hispanos nos gusta mucho celebrar, poner allá el barbecue en el backyard. Yo no sé hoy dónde va a ser la fiesta con los padres, pero estoy seguro que hay alguna comida allí donde ustedes se van a sentar. Porque el momento de un banquete es un momento íntimo, es un momento de celebración, es un momento de fiesta. ¿Qué nosotros hacemos con las personas que amamos? Con las personas que queremos conocer más de cerca, con las personas que queremos compartir nuestro corazón. Nos sentamos a la mesa con ellos. Partimos el pan o partimos el churrasco, o no sé qué cosa es la comida favorita de usted. Compartimos íntimamente en una fiesta, en un banquete. Pues el Señor vino precisamente anunciando una fiesta y un banquete. Y el Señor comió con todo aquel que estuvo dispuesto a comer con Él y a sentarse a la mesa con Él. Pero había un problema. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sentarse a la mesa con los perdidos. Él vino a poner un banquete y a servir la mesa a aquellos que habían perdido el banquete, a aquellos que no estaban satisfechos, a aquellos que ahora buscaban y necesitaban una comida diferente y el banquete que Jesús tenía para darle. Pero había un grupo que no veía la necesidad de este banquete. ¿Y quiénes eran? La Biblia los describe como los fariseos, los escribas, los religiosos. La Biblia siempre está comparando dos grupos. El grupo de los fariseos, los religiosos, y el grupo de los pecadores. Dice esta palabra en el capítulo 15 que leímos, que los publicanos, los pecadores, iban a oírle. ¿Quiénes eran estos? Los colectadores de impuestos. ¿Quiénes eran estos colectadores de impuestos? Aquellos que extorsionaban al pueblo, aquellos que cargaban al pueblo con más cargas de impuestos y de colectas del dinero que ellos le tenían que dar al imperio, aquellos que robaban, aquellos que se estaban enriqueciendo, pecadores ricos que estaban robando, prostitutas se acercaron a él. Aquellos pecadores que no eran los religiosos, que no eran aquellos que guardaban la ley, que no eran aquellos que estaban siempre en el templo, sino que habían estado ocupados en sus pecados. Pero dice que esos se acercaron a él para escucharle.
Y esos se reconocieron en un momento perdidos. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema con este otro grupo de los fariseos y los escribas y los líderes religiosos es que ellos no se consideraban perdidos. No se consideraban perdidos. Y el Señor en este banquete con ellos les empieza a hablar. Les da algunas enseñanzas. Hay una sanidad primero. Después, más adelante, vemos que el Señor empieza a hablar que cuando vayas a un banquete, que no ocupes el primer lugar, sino que te sientes en el último lugar. Que cuando hagas banquete, dice el Señor, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, aquellos que no tienen cómo pagarte. En otras palabras, el Señor desde que llegó a donde estaban ellos, los empieza a confrontar con su hipocresía. Hace sanidad en el día de reposo. Les confronta con la razón para la cual ellos hacían banquete y eran para ellos mismos, para ellos proclamarse a ellos mismos delante del pueblo. Los confronta a los fariseos, les dice, les enseña acerca de un banquete, el banquete de Dios. Y un fariseo, uno de ellos dice en el versículo 15, 14, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Qué pronunciamiento, ¿verdad?, de este hombre. No sabemos si quizás fue uno de los fariseos, probablemente. Pero el Señor continúa con su enseñanza y continúa taladrando al corazón de aquellos hombres que estaban sentados a la mesa y les va a descubrir su hipocresía. Y esta parábola que leímos en el 15 viene después de esta parábola que vamos a ver ahora. La parábola del gran banquete. El contexto, una vez más, una comida. Una provisión, una mesa hecha. Los fariseos creen que ellos van a comer en el reino de Dios. Los fariseos creen que ellos son los bienaventurados. Los fariseos creen que ellos son los hijos de Abraham, que ellos son los hijos del reino, que ellos son los que tienen derecho a la mesa. Y miran entonces a los pecadores que se acercaban a Jesús. Y les dicen y murmuran acerca de esos pecadores que de acuerdo a ellos no deben estar en el reino, no merecen estar ahí, porque ellos son los bienaventurados que van a comer en esa mesa en el reino de Dios. Y el Señor enseguida, después de haber sanado, después de haber hablado de la motivación acerca del banquete, cómo comportarse en él, qué hacer acerca de la comida, del banquete, del servicio al prójimo. Parábolas, les habló en parábolas. Ahora les dice la siguiente parábola. Versículo 16 del capítulo 14. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Oye, como la idea de cena se repite en la palabra de Dios, ¿no se han fijado? Esta idea de cena, de banquete, de una mesa preparada, se repite como una promesa, como una expectativa puesta delante de los ojos de las criaturas humanas. ¿Por qué? Porque el Señor al principio nos creó una mesa. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, le dio una gran mesa, un gran banquete. El Señor los hizo en un contexto festivo. ¿Por qué? Porque todo estaba bien. No había pecado. Oh, aquel jardín del Edén. Aquel jardín del Edén donde todo estaba a la disposición de aquel hombre. Aquel hombre que fue creado no perfecto en el sentido de que podía pecar, pero aquel hombre que fue creado en integridad, que no conocía pecado. Aquel hombre que podía comer de aquel jardín. Aquel hombre que todo lo que tocaba fructificaba. Multiplicaos, enseñoread sobre todas las cosas. Oye, ¿qué mesa le ha servido Dios al hombre? Y sobre todas las cosas,
lo más grande e importante, que Él caminaba con el hombre. Allí dice, in the cool of the garden, allí en la frescura del jardín. Era la presencia de Dios en ese jardín, lo que era la mesa servida, el árbol de la vida en medio de aquel jardín, simbolizando precisamente que todo aquello venía de la mano del Creador, que sirve una mesa, que prepara mesa delante de sus criaturas, que muestra las riquezas de su abundancia, de su gloria, que quiere compartir con nosotros su vida, su riqueza, porque Dios es un Dios rico en gloria, rico en paz, rico en alegría, rico en bondad, rico en bendición, y quiere compartir esa gloria con el hombre, dándose de sí al hombre. Pero el hombre, allí en el jardín del Edén, despreció esa mesa. Por eso tenemos la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, yo no sé cuántos de ustedes dirán, caramba, ¿verdad que ese hijo fue malagradecido y majadero? ¿Cuántos de ustedes quizás ve a Adán y Eva y ve al hijo pródigo y no se identifica con ellos? Ah, pastor, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera despreciado la mesa. No. Yo no hubiera desobedecido. No. Yo no me hubiera ido de casa del Padre. Yo me hubiera mantenido con Él. Déjame decirte algo, pueblo. La historia de Adán y Eva y la historia del hijo pródigo es tu historia y es mi historia. Tú y yo somos los que hemos despreciado la mesa. Tú y yo somos los que hemos dado la espalda a este Dios pródigo, a este Dios abundante en riquezas, a este Dios que bendice, a este Dios que ha abierto de su gloria para sus criaturas. La historia del hijo pródigo es tu historia y es mi historia. Muchas veces en la iglesia pensamos, yo nunca me he ido de la casa del Padre. Yo siempre he estado en la iglesia. Yo he sido un cristiano fiel siempre. Yo soy un cristiano de 3 generaciones. Yo jamás he abandonado. Esta no es mi historia. Será la historia de los perdidos. Será la historia de los perdidos, de los publicanos, de las rameras, de ese hijo desobediente. Pero esa no ha sido mi historia. Ese era el problema con los fariseos. Ese es el problema con aquellos que no se consideraban perdidos. Lo que Cristo va a hablar y dice, y las promesas del Señor son para los perdidos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo en Adán y Eva nos perdimos. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que hizo Adán y Eva, tú y yo, si hubiera sido David y Aurora, lo hubieran hecho. Si hubiera sido Daniel y Maylén, lo hubieran hecho. Si hubiera sido Egni y Miguel, lo hubieran hecho. Si hubiera sido Armando y Raiza, lo hubieran hecho. Cualquier pareja que tomemos de aquí, si tú hubieras estado allí, lo hubieras hecho. El Señor nos creó allí en el jardín del Edén y nos dejó a nuestro libre albedrío. Allí en el jardín del Edén. Allí en el jardín del Edén, el Señor dejó que hiciéramos como quisiéramos. El Señor dejó que tomáramos nuestro propio camino. El Señor dejó que recibiéramos y buscáramos lo que quisiéramos. Allí en el jardín del Edén, tu historia y mi historia tomó lugar. Allí en ese momento donde el hombre podía no pecar, pero podía también pecar. Estaba libre de pecado. ¿Qué cosa es tener libre albedrío? Si es que podemos utilizar esa expresión, porque no es una expresión bíblica, pero estamos acostumbrados a usarla, ¿verdad? Todos tenemos una voluntad. El hombre es un agente de voluntad. El hombre tiene una agencia propia y hace y escoge y toma decisiones.
Hubo un momento en la historia tuya y mía, que es la historia de Adán y Eva, donde esa decisión fue hecha sin pecado. No teníamos pecado, no teníamos una naturaleza pecaminosa. Y en aquel momento, libres de pecado, ¿quién es el que tiene libre albedrío? El que está libre de pecado. El que no está controlado por el pecado. El que no está esclavizado al pecado. Adán y Eva estuvieron así. Dios los creó libres de pecado. Los creó justos delante de Él. Pero con la posibilidad de que ellos escogieran. La posibilidad de que ellos escogieran. Y los dejó que escogieran. ¿Y qué escogió? ¿Qué escogiste tú? ¿Qué escogiste? ¿Qué escogimos? Apartarnos del Padre. La historia del hijo pródigo es la historia de Adán y Eva. La historia del hijo pródigo es la historia tuya, es la historia mía. La historia de lo que hicimos cuando Dios nos dejó escoger. La historia de lo que hicimos cuando Dios nos dejó escoger, que es la historia ahora. Después que escogimos el mal, la palabra de Dios dice que el hombre sigue escogiendo ¿qué? El mal. Es la historia de aquellos que escogieron el mal. Es la historia del padre que el hijo viene y le dice, yo quiero lo que tú tienes, pero no te quiero a ti. Eso es lo que Adán y Eva escogieron. Eso es lo que Satanás escogió. Eso es lo que tú y yo escogimos. Porque qué interesante que todo el mundo quiere lo que Dios tiene. ¿Qué tiene Dios? Poder. Yo quiero poder. ¿Verdad que los hombres quieren poder? ¿De dónde viene el poder? Dios es el Dios de poder. Yo quiero fama y reputación. ¿Quién tiene fama y reputación? El Dios de toda gloria. Yo quiero tu fama y tu reputación. Yo quiero alegría y satisfacción. Dios es el Dios de alegría y de satisfacción eterna en sí mismo. Yo quiero alegría y satisfacción, pero no te quiero a ti. No te quiero a ti. ¿Se dan cuenta el pecado de Adán y Eva? ¿Se dan cuenta el pecado del hijo pródigo? ¿Se dan cuenta de nuestro pecado? No, pastor, yo no hubiera hecho eso. Ah, bueno, tú no estás perdido. Tú no estás perdido. Si tú no hubieras hecho eso y tú no lo has hecho, tú no estás perdido. Estás sentado a la mesa con los fariseos y los escribas y los líderes religiosos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Tú no estás perdido. Pero el mensaje del Padre es para los perdidos. Para los perdidos. Porque Él no vino a ver si salvaba a los perdidos. Él no vino a tratar de salvar a los perdidos. Él vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar a los perdidos. Pero si tú no estás perdido, Él no vino a buscarte a ti. Si tú no estás perdido, si tú no eres ese Adán o esa Eva, si tú no eres ese hijo pródigo, ¿qué va a hacer Dios contigo si tú no estás perdido? ¿Qué va a pasar contigo? Vamos a ver lo que pasó con el que no estaba perdido. Estaba allí en la casa. Estaba trabajando en el campo, ¿recuerdan? Él se estaba trabajando. Ese sí estaba sacrificándose. Ese estaba obrando. Y él sí se merecía lo que el Padre supuestamente no le había dado. Pero veamos ahora esta parábola del gran banquete que precede a la parábola de la alegría del Padre en buscar y encontrar. Mira la parábola del gran banquete que precede lo que el Señor le dice a estos fariseos. Comenzando en el versículo 16 del capítulo 14. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. Una vez más la idea de la cena. ¿Ya tienen hambre ya? Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. El Señor hizo una cena en el huerto del Edén. La rechazaron, la rechazamos, pero el Señor Dios tiene el plan
de cumplir esta cena. Porque esta cena, a propósito, es unas bodas. Es las bodas de su Hijo. El Señor de los cielos quiere casar a su Hijo. Quiere casar a su Hijo. ¿Y sabes con quién lo quiere casar? Con los perdidos. Con los perdidos. Y el Señor, después de la caída, inmediatamente anuncia que vendrá salvación. Anuncia que su Hijo va a pisotear la cabeza de la serpiente. El Señor anuncia enseguida que a través de un sacrificio va a haber salvación y va a haber restauración. El Señor anuncia a través de Abraham: Jehová proveerá. ¿Recuerdan? Jehová proveerá. ¿Cuándo? Cuando le dije: entrégame a tu hijo. Pero después le dice: no se trata de ti, de tu hijo, ni de lo que tú puedas hacer, Abraham. Se trata de que yo voy a proveer. Y provee allí un cordero que de pronto está atascado ahí en unos arbustos. Y dice: ahí está la ofrenda, Abraham. Yo voy a proveer. Yo voy a salvar a Abraham. Abraham, vas a tener naciones como el número de las arenas. Así será tu pueblo, Abraham, y las naciones que saldrán de ti. Mira las estrellas y cuéntalas. ¿Las puedes contar? ¿Cuántas estrellas habrá? ¿Billones, trillones de estrellas? El Señor dice: yo pondré salvación en Sión. Mi brazo hará esto. La historia de un Dios que va a cumplir su deseo. La historia de un Dios que le va a poner una mesa a su pueblo. Porque este Dios quiere exaltar a su Hijo. Exaltar a su Hijo. Exaltar la gloria de su Hijo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una boda. ¿Con quién? Con los perdidos. La iglesia suena muy todavía digna. Si es que puedo hablar así, no sé si me entienden hoy. Yo soy de la iglesia. Yo soy de la primera iglesia de tal lugar. Yo soy de la, qué interesante, la primera iglesia de, en Cuba era así, la primera de Santa Clara, la primera de Matanza, primera bautista de tal lugar. ¿De qué iglesia? Yo soy de tal iglesia. El Señor se ha casado no con la primera, sino con los perdidos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere exaltar la gloria de su gracia, de su misericordia. El Señor quiere revelar algo acerca de su carácter. Se trata de su gloria. Que nuestra teología, que nuestra relación con Dios pueda girar sabiendo de que no se trata de mí, de que se trata de Él, de su nombre, de su gloria, que esta es su boda, que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y porque Él ha querido glorificarse en su Hijo, tú y yo, como perdidos, hemos sido partícipes de esta gloria de ser llamados al banquete como perdidos. Mira lo que dice ahora en el banquete. Dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: todo está preparado. Los profetas anunciaron esta salvación. Y en un momento determinado Jesús vino y dijo: he aquí, hoy se ha cumplido la escritura del profeta Isaías. Yo he venido para predicar buenas nuevas a los pobres, a los perdidos. ¿A quién buenas nuevas? A los perdidos. A los que tenían malas noticias, pero ahora oyen buenas noticias. Yo he venido a poner en libertad a los perdidos, a los cautivos. Yo he venido a sanar, a dar vista. ¿A quién? A los perdidos. Yo he venido a pregonar el año agradable del Señor. ¿A quién? A los perdidos. El reino de Dios había llegado. El reino de Dios estaba entre ellos. El reino de Dios se había acercado, pero los fariseos y los escribas, aquellos que no estaban perdidos, no lo veían. Pero los publicanos y los pecadores y los que se sabían perdidos, sí vieron la hora de la visitación, de que todo estaba preparado.
Y mira lo que dice entonces. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda. Me compré un penthouse allí en... No, yo no puedo ahora ir a la invitación. Se casa tu hijo. El reino de Dios está aquí. No, no, ahora no puedo porque estoy muy ocupado. No, no, yo no puedo ir ahora porque tengo una hacienda que construir. Yo no puedo ir ahora porque estoy haciendo algo más de mis intereses. Mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Y necesito ir a verla, necesito ir a ver esa hacienda. El reino de Dios ha llegado, pero yo necesito ir a ver la hacienda. Salvación eterna, gloria, las bodas del Cordero, pero yo necesito ir a ver mi hacienda. Para los perdidos. Sigue diciendo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. No tengo un juguete nuevo. Excúsame porque estoy muy ocupado con algo que tengo que probar, porque esto sí me va a dar satisfacción. Estoy muy ocupado, voy a probarlos. Voy a probar esta junta de bueyes. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No, yo estoy muy ocupado con mi familia. Yo estoy trabajando para mi familia. Yo estoy ocupado con mis bueyes. Yo estoy ocupado con mi hacienda. Yo estoy ocupado con las cosas que yo he separado de ti, oh Dios, y yo mismo estoy labrando mi propio camino y no tengo ojos para ver el reino y las riquezas del reino. ¿Quiénes son estos? Los profanos. ¿Quién era profano? ¿Recuerdan? Esaú era profano, que vendió lo espiritual por un plato. Hermanos, no es algo risible lo que vemos aquí. El reino, la gloria eterna, Dios, reinar con Él para siempre, nuevos cielos, nueva tierra, herencia eterna con Él para siempre, bueyes, casa, sopa, potaje. Eso somos tú y yo. Tú y yo. Pero el Señor en su gracia va a hacer algo. Pero esa es la historia de la humanidad. No es tu historia, dime, no es tu historia y no es la mía también. Si no fuera por la gracia de Dios. Dios mío, espérate que yo estoy muy ocupado porque quiero hacerme abogado. Así me encontró Dios a mí en una vuelta a Él. Quiero hacerme abogado. No, estoy muy ocupado. ¿Por qué? No, espérate que tengo este negocito ahora que tengo que... No, es que yo estoy triste porque no tengo esposo ni esposa y tengo que casarme. Ya el biological clock is ticking. Ay, Dios mío, me voy a quedar sola. Espérate, reino, espérate, porque tengo que buscar a don Pepito. Don Pepito es el que me va a mí a satisfacer. Ese es el que va a llenar mi corazón, mi alma. Ese es el que me va a redimir. Tonta. ¿Qué nos ha pasado? Todos nos hemos descarriado como ovejas. ¿Qué cosa es la oveja? Es el animal más tonto. Qué interesante que el Señor comienza su palabra diciendo una oveja. Llegó finalmente ¿a quién? A un hombre, ¿verdad? Pero antes del hombre empezó ¿por dónde? Una oveja, porque está diciendo tontos. Por no decir otra palabra, que es la palabra que dice la Biblia. Necios, estúpidos. Eso es lo que dice la Biblia acerca del hombre que no puede ver el reino de Dios. Dice el necio en su corazón, el rico necio, tengo muchos bienes. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a destruirlos y hacer más, y hacer más, y hacer más. Necio. Eso fue lo que fue el hijo. La oveja era tonta. En su estupidez la oveja se pierde.
Se pierde la oveja. No solamente nos perdemos como tontos, cuando perdemos y quitamos, cuando el Señor nos deja a nuestros propios deseos e inclinaciones. Cuando el Señor deja que sea nuestra voluntad, como lo hizo allá con nosotros, con Adán y Eva. Él nos dejó allí, a lo que nosotros quisiéramos. Allí tú y yo tomamos una decisión y nos dejó a como nosotros queríamos. ¿Y qué pasó? Nos perdimos como ovejas tontas. Y no solo nos perdimos, sino que morimos como un dinero que está perdido. ¿Cuántos creen que el dinero tiene valor? Ahora, ¿qué valor tiene un dinero perdido? ¿Para qué te sirve un dinero perdido? Perdido, no puede hacer nada. Tiene valor, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está inútil. Romanos capítulo 3. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. Es la misma palabra de Pablo. La oveja se desvió y nos hicimos inútiles como un dinero encerrado, perdido, imagen y semejanza de Dios, pero ahora atrapados en nuestros pecados, en nuestra falta de visión, perdidos, descarriados, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa dracma, ese pedazo de silver, de plata, representa la mortandad de algo que tiene un valor, pero está muerto. Está muerto. No sirve para nada. Se ha convertido en inútil. Y después que el Señor en su sabiduría muestra esas 12 ilustraciones, ahora cae en el hombre. Pero es para que le podemos achacar al hombre las características de oveja tonta y las características de un dinero inútil e inservible, muerto. ¿Y qué hace ese hombre? Le dice al padre: dame lo que tienes, que me voy. Me voy a buscar mi propio camino. Me voy. Me voy, y se fue. Y allí, me imagino, ¿cuántos? ¿Qué experiencia la de haber irnos del Padre? ¿Sabes algo? El pecado es engañoso y Satanás es sutil. Cuando nos vamos cargados de aparentemente muchos bienes y potencial, sentimos un sentido de ¡ja! ¡Estoy lleno! ¡Ja! ¡Qué libertad! Voy a gozar. Tengo la juventud por delante. ¡Ja! ¡Qué libertad! Hacer lo que me da la gana. ¡Libre! ¡Qué bueno! Estoy libre. Y tengo potencial y riquezas y oportunidad. ¡Ja! ¡Qué bueno estar libre de este padre! Salir de la casa, liberarme, hacer lo que yo quiera. ¿Verdad que se siente un sentido de an exhilaration, a rush? ¿Verdad? Eso que se siente cuando alguien de pronto da un paso lejos de Dios en dirección al pecado. Dice que el pecado es fun for a season. ¿Cómo se dice en español? Es divertido por un tiempo. ¿Cuántos ves tu historia? ¿Cuántos ves tu historia? Me voy, me liberé, sin saber que era una libertad falsa y vana. Porque en esa libertad gastaste todo lo que Dios había puesto en tu vida. Dice que el hijo pródigo se fue, ¿y qué hizo? Lo gastó todo. Adán y Eva lo gastaron todo. Lo perdieron todo. Se les cerró las puertas del paraíso a vagar ahora por un mundo en pecado y caída. Tú y yo. Cuando le dimos la espalda a Dios. Qué gran sentido de excitamiento haya sentido Eva cuando la serpiente le dijo eso. Qué gran sentido también de aventura habrá sentido Adán cuando vio a su mujer, una cierta liberación extraña, seductora, y se entregó también en ella con una promesa de libertad y de poder y de alcanzar ser como Dios, independizarse de Dios, robarle a Dios su gloria. El hijo pródigo, tu historia, mi historia. Y dice que lo gastó todo.
Y no solo lo gastó todo, sino que ahora quería arrimarse. ¿A quién? Dice que se arrimó, se unió a uno de la comarca. Nosotros hemos sido creados para estar unidos a alguien. Espiritualmente hablando, Dios te creó para que estés unido a Él. Pero si no estás unido a Él, vas a estar unido a otro. Espiritualmente hablando, vas a estar unido a otro. Dice que se arrimó. ¿A quién? ¿A uno ahí? ¿A un pagano? ¿A un judío con sus normas y requerimientos bajo la ley de no asociarse, de no tocar lo inmundo, de salir de ellos, de ser especial para Dios, pero habiendo dejado la casa de su padre, se arrima y se une en yugo desigual a otro? Dice, tú eres el que tienes mi respuesta. Tú eres el que me vas a satisfacer. Dale, trabaja ahí con los puercos. Satanás es un mal maestro. Escucha, pueblo, juventud, Satanás es un mal pagador, es el engañador. Dice la palabra que vino a robar, a matar y a destruir. A robar, a matar y a destruir. ¿Y qué le pasó a este hijo? Ahora es golpeado, asediado, maltratado, cae en lo más bajo porque se unió a otro. Esa ha sido tu historia. Esa ha sido mi historia, la historia de Adán y Eva, la historia del hijo pródigo, tu historia, mi historia. Y dice que ansiaba llenarse, pero no se llenaba. ¿Cuántos han estado ahí? Yo espero que hoy hay algunos que digan, no me he llenado, no estoy lleno, no me llena. Dice, y nadie le daba nada. Nadie le daba nada. ¿Quién me va a dar algo? Nadie te lo va a dar. Porque solo hay un dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Solo hay un gracia, un dador de gracia. Solo hay un amante y benevolente Padre que da y da de gracia. Pero Satanás no te va a dar nada de gracia. Lo que te lo va a dar, te lo va a quitar por otro lado. Y te va a robar, y te va a matar, y te va a destruir. Pero qué bueno es que Dios tenía otro plan. Mira, volvamos a Lucas 14. Ya que ves tu historia, el Señor la recuenta ahora aquí también. El Señor tiene un plan para los perdidos. Un plan para los perdidos. Mira lo que dice. Ya vimos las excusas, ¿verdad? Ya vimos las excusas. 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. No quieren venir. No quieren venir. No quieren venir. Esa es tu historia y mi historia. No hay quien busque a Dios. No hay quien le entienda. El hombre natural no percibe, no entiende, no busca, no recibe, no acepta las cosas de Dios. Está lleno de excusas propias. De excusas propias. No quieren venir. El Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor no quiere la muerte del impío. Pero no quieren venir. Mira lo que dice. Vuelto el siervo a saber esta cosa, entonces enojado el padre de familia. Qué interesante que la gran comisión haya salido de un enojo del Padre. De un enojo santo del Padre. Qué interesante. A veces pensamos sale del amor del Padre. Claro que sale del amor, del corazón de amor de Dios. Pero también sale de un enojo santo de Dios que no va a ser rehusado. ¿Sabías tú eso? Pero ¿cómo no van a venir? Pero si la mesa está lista y el hijo está listo. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la novia? ¿Cómo es que no van a venir? ¿Cómo es que están llenos de excusas? ¿Cómo es posible? Hay una ira santa en Dios. Hay un celo santo. ¿Por qué primero? Por su gloria. Por su gloria. ¿Cuántos creen que Dios se puede quedar plantado? ¿Se quedará Dios plantado?
¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado plantados? Vestido, ¿cómo es que dice el refrán? Así. Vestido y sin bailar. Imagínense que tengamos una fiesta y que nadie venga. ¿Cuántos de nosotros hemos organizado una fiesta, hemos llenado Messi y ha venido la mitad? Oye, fulanito no vino. No vino esta gente. Oye, qué cosa que no hayan venido. ¿Cuánto nos ha qué? Dolido. Yo no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva, dice Jehová el Señor. Pero en su celo santo, el Señor no va a ser rehusado, porque su gloria está en juego. Su gloria está en juego. Por eso sigue diciendo esta parábola. Se enojó y dijo a su siervo: ve pronto, 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 pronto. Pronto. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. El Señor está hablando con presteza, pronto, con urgencia. Ve pronto. Dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los ricos, a los saludables, a los que están siempre en la iglesia. Trae a esos fariseos, a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, los perdidos. Ve y sal allá y tráeme, porque los que invitamos no eran dignos. Ve entonces y coge a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los perdidos. Dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. El Señor vino y juntó a sus ovejas de Israel, ovejas tales como pescadores sin letras, ovejas tales como Zaqueo, un cobrador de impuestos, ovejas tales como María Magdalena, que había estado endemoniada, ovejas tales como todos aquellos que le siguieron, la mujer samaritana, perdida en adulterio. Y ahí pueden ir y pensar en todos aquellos que el Señor trajo al banquete, porque le dijo al siervo: ve y tráelo, porque yo no me voy a quedar plantado, yo voy a casar a mi hijo. Pero estos fariseos y religiosos que no creen que tienen necesidad de un médico, ¿recuerdan lo que el Señor le dijo un día a los fariseos? Ustedes no tienen necesidad de médico. Es solamente los que están enfermos los que necesitan un médico. Yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores, a los perdidos. Y se vira el Señor y recibe a todos estos pecadores de la casa de Israel. Y entraron. Pero, ¿qué pasa? La historia se pone mejor. Mira lo que dice. Dice: se ha hecho como mandaste. ¿Y cuál era el problema? ¿Tienen sus Biblias ahí? ¿Hay lugar? ¿Todavía hay lugar, Señor? Bueno, ya, vamos a arrancar con lo que tenemos. Ya, está bien, ya hicimos algo. ¿Será que el Señor trabaja así? Bueno, ya, vamos a romper ya con él. La guagua está a mitad, no llega más nadie, nos vamos ya. Se quedaron las sillas vacías. Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta en los cielos. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Porque el Señor iba a casar a su hijo, no solo con las ovejas perdidas de Israel, sino también con estos. Mira, todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Es decir, no te quedes ya en la ciudad, sal afuera, por los caminos, los vallados. Y fuérzalos a entrar, para que se llene. Gloria a Dios. Para que se llene mi casa. Porque el Padre quiere una casa llena.
Y el Padre va a llenar la casa con las ovejas perdidas de Israel y con todas aquellas ovejas esparcidas por este mundo de los gentiles. ¿Sabe Dios dónde el Señor te encontró? En Nicaragua, en Cuba, en Jesús María, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Perú. Yo no sé de dónde Dios te encontró, pero ahí donde tú estabas te fue a buscar porque estabas perdido. Y el Señor tenía planes de traerte, de forzarte a entrar. Pero es un forzar a entrar. Es un forzar a entrar que viene de lo que Dios hace en el corazón, dándote un nuevo corazón. No es que te fuerces y tú vengas, yo no quiero entrar. No. El Señor viene y hace como Zaqueo. Zaqueo tenía curiosidad, se subió a ver a Jesús. ¿Quién será este hombre? Y el Señor le dijo: Zaqueo, hoy tengo yo que cenar contigo. Tengo una mesa para ti. Hay una reservación. Hay un lugar allá. Hay una habitación. Hay una morada celestial que tiene tu nombre. Zaqueo. Y Zaqueo entró a morar, a cenar y salió. Devuelvo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudado a alguien, cuadruplicado. El gozo, la fiesta, pueblo. La fiesta de aquel que es buscado y que es encontrado. Lo que se había perdido, ahora por el poder de Dios nos reconocemos perdidos, destituidos. Y no solo eso, se acabaron las excusas. Porque el Señor habló de la yunta de bueyes, la familia, el negocio. Porque aquel que no deje a hijos, a hermanos, a madre, por causa de mi nombre. Porque aquel que estime su vida primero. Porque aquel que no odie su vida, aquel que no odia su familia. Quiere decir eso. Que se acabaron las excusas. Que aquel que es pecador, aquel que está perdido y es encontrado, cuando mira todo el resto, cualquier cosa de lo que ahora este mundo te ofrezca, o cualquier ocupación, o cualquier búsqueda en tu propia vida, cuando ves la mesa, dice: yo lo dejo todo para seguir a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, amante Salvador, amante Salvador, gracias por encontrarme. Amante, amante Padre. Oh, solo tú puedes satisfacer mi alma. Y dice entonces que había lugar. ¿Por qué es que hay lugar? Escucha, pueblo, recuerda, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. No pienses que vamos a ser pocos en la nueva ciudad. Dice Apocalipsis que había una ¿qué? Una gran multitud que no se podía contar. Y dice Apocalipsis, estos son los que fueron comprados y redimidos. ¿De qué? De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y ahora ¿qué hacen? Le dan alabanzas al Cordero. Están unidas al Cordero. Están casadas con el Cordero. Se gozan con el Cordero redimido, con el Rey de Reyes y Señor de Señores para toda la eternidad. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, es los perdidos que despierta en el Padre su compasión, su búsqueda. Si tú estás perdido hoy, si tú eres ese perdido, Dios te está buscando. Si tú no eres ese perdido, tú no tienes oído para oír nada acerca de Dios. Nada. Pero el que tiene oídos para oír, oiga. Oye la invitación: perdido, cojo, manco, ciego, pobre,
insatisfecho, triste, traumatizado, destruido, destrozado, como quiera donde has estado, no importa. Si estás perdido hoy, la invitación es para ti. Dice, hoy hay lugar para que tú entres. Hay una silla allí esperando a que tú entres, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los perdidos procedan a arrepentimiento. Y el Señor va a llenar su casa. Oh, el Señor va a casar a su hijo. ¿Sabías eso? El Señor va a casar a su hijo. El Señor va a llenar su casa. Finalmente, esta alegría del Padre es la alegría de coger a ese perdido y restaurarlo. ¿Qué es lo que hizo con el hijo pródigo? Lo restauró. Se corrió a donde estaba él. Lo amó. Se tiró a su cuello. Lo besó, lo vistió y le dijo, vamos a entrar a la fiesta. Lo restauró a la posición de hijo. Hijo, hijo. Y no podemos perder de vista lo que está pasando después, porque ese es el contexto. Llega el otro hijo. ¿Qué está pasando aquí? A mí no me dijeron nada de qué está pasando aquí. ¿Cuánto ha pasado así, verdad? Que empieza, sin mí la fiesta no puede, ¿qué? Pero ¿cómo es que va a haber una fiesta sin mí? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? No, es tu hermano. Tu hermano que estaba perdido, que ha regresado, que ha sido restaurado. Es tu hermano con el cual el papá se está regocijando, porque perdido era, mas ahora vive. ¿Cómo es eso? Y va bravo para allá a ver al padre. Bravo, murmurando, observando al padre. Y lleno de ira y de despecho y de rechazo al Padre de gracia. Si la gracia te ofende, tú no has conocido la gracia. Si la gracia te ofende, tú no has conocido la gracia. Este hermano es ofendido con esta gracia del Padre. Nunca yo te he desobedecido. Fariseo, ¿verdad? Nunca te he desobedecido. Yo he estado trabajando, claro. ¿Qué hacen los fariseos? Trabajan mucho. En el campo trabajando. ¿Por qué? Pensando, me voy a ganar la herencia. Yo sí me voy a ganar la herencia. Yo sí la voy a recibir porque yo me la merezco. Yo he sudado por esta herencia. Yo he estado aquí 20 años, aquí, doblando el lomo. Como dicen los cubanos, ¿verdad? Doblando el lomo. Yo me la merezco. ¿Cómo es posible? Y ahora acusa al Padre. Nunca me has dado a mí nada. Los fariseos viven por sus propias fuerzas. Los fariseos creen que ellos están labrando su propio camino. Los fariseos que ellos, por su propia justicia y esfuerzo y obras, y mencionan a Dios y hacen uso del título de Dios, pero al final del día Dios tiene que darle lo que ellos se merecen. No se ven perdidos. Nunca me has dado ni un cabrito para mí, porque no se lo pediste. Los fariseos no piden, porque los que piden reciben. El que pide es el que le falta. Pero aquel que es muy orgulloso para pedir, no le falta nada. Y no pide, pero se queda dentro con raíz de amargura. Qué malo eres que no me lo das. Qué malo eres que no me lo das. Sospecho de ti porque no me das lo que me merezco. ¿Y para qué lo quería? Papá, porque yo hubiera hecho fiesta contigo también y te hubiera invitado. Es lo que dice el hijo. Para yo disfrutarlo con mis amigotes. Uno se había ido, pero el otro estaba dentro con la fiesta impía en su corazón. El fariseo no se había ido de la casa, pero la fiesta de lujuria, de lascivia, de inmundicia estaba en su corazón. Para gozar con mis amigos. Este se fue.
Y ahora mira, descarado viene y has hecho fiesta para él. No en balde Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no entran al reino, ni dejan que otros entren. Ni dejas que otros entren. Y el Padre simplemente termina diciéndole: todo aquí era para ti. Sin embargo, Él lo quería ganar por su fuerza. Por eso es que delante de Dios nadie se va a justificar por su fuerza, por su justicia y por sus obras. Nadie. Es por gracia. Porque por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me voy para la fiesta, hijo. Yo estoy en fiesta. La pregunta es ahora, pueblo, para ti: ¿te has reconocido como perdido? ¿Eres tú ese hijo pródigo? ¿Eres tú ese que actuó en Adán y Eva? Esta es la historia tuya. Esta es la historia de aquel que se ha separado y que ha perdido todo, pero que ahora está dispuesto a echarlo todo a un lado para ser hallado y encontrado en Cristo Jesús. ¿Oyes tú hoy la voz del pastor que te llama? Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Hey, porque el Padre me las dio. El Padre abrió una habitación grande en los cielos y me dio estos perdidos, esta iglesia redimida, santificada, lavada, gloriosa, sin mancha, para casarse conmigo y para yo en ellos ser exaltado y glorificado por mi gracia por los siglos de los siglos. Oh, te llamo hoy, pecador perdido. Ven a Cristo, ven a Él, vuelve en sí por el poder de su Espíritu. Arrepiéntete, voltéate, sal de esa comarca, sal de allí de entre los cerdos, echa a un lado las excusas, rinde tu vida, rinde tu vida, rinde tu vida. Hoy me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. Todo, mis dolores, mis dudas, todos mis quebrantos, todo lo rindo a ti, Señor. ¿Qué vas a hacer conmigo? Y seguramente vas a oír al Padre amante vestirte, calzarte, ponerte el anillo real y sentarte en las bodas del Cordero. Señor, te damos gracias. Oh Padre, hoy nos has abierto las ventanas a tu corazón. Llama a los perdidos, alcanza a los convidados. Alcanza, Señor, con tu poder, levanta y salva y redime por el poder de tu fuerza. Y nosotros nos gozamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Esperamos de ti cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá más hambre, ni muerte, ni destrucción, ni separación, ni dolor, ni pecado. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Ven, Señor, ven. Ven, Jesús. Y hoy, Señor, nosotros contigo decimos, como dice Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa. Nosotros que estamos casados con Él, mientras estamos aquí todavía en espera, pero en fiesta, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está con nosotros. Decimos en Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Si tú has oído, sal y dile a otros: ven con el Espíritu, ven. Y al que tiene sed, venga. Al que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Todo pasará, pero quedaremos a tu lado. Todo el que hace la voluntad de Dios, que cree en ti, que espera en ti, que te busca, que te espera, permanecerá para siempre. Recibe tú la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.